Bueno, amigos, parece que esta será la opción para esta noche. Eh, mi comentario de hoy, mi participación de hoy tenía que ver con la magia de las metáforas y la posibilidad va a ser grabárselo, así lo tienen disponible mañana. Les quería contar un poquito la historia de este camino en el mundo de la magia de las metáforas. Hace muchos años vi la posibilidad de poder extender lo que significaban las metáforas. Cuando se hablaban de metáforas, se hablaba en general de literatura, de poesía, de cuentos. Y aún en la programación neurolingüística, las metáforas era la construcción de una historia paralela a la problemática de la persona y la posibilidad, una vez hecho ese acompasamiento, darle un cierre con una solución. A mí se me ocurría que las metáforas debían ampliarse a los campos que ya estaban siendo utilizados. La fotografía, el cine, la danza, el teatro. Hay metáforas musicales, hay metáforas visuales, hay metáforas de orientación como la señalética, hay metáforas gestuales, ¿no? Le decimos al mozo que nos traiga un cafecito o que nos traiga la cuenta, ¿no? La ciencia ha usado infinidad de dibujos, de diseños para contarnos acerca de los fenómenos de la naturaleza. Cada vez que esas comprensiones científicas avanzan, las metáforas también avanzan con este camino. En lo terapéutico, tuvimos una época ya por los 70, donde se imaginaban las emociones como una olla a presión y había que liberar esa presión interna. Entonces la forma de hacerlo era descargar toda esa presión. Para descargarla entonces había que gritar o golpear un almohadón. Avanzó la comprensión de lo emocional y los que estaban investigando este camino se dieron cuenta que cuando repetíamos estas emociones, descargándolas sobre el almohadón, descargándolas con los gritos, lo que hacíamos era simplemente reforzar esos caminos neurológicos. Y entonces se empezaron a explorar metáforas de transformación o de transmutación de esa energía emocional. Entonces, avanzó todo este proceso, hicimos colecciones de prácticas metafóricas, algunas prácticas, por ejemplo, la idea de enseñar los anclajes en programación neurolingüística, haciendo uso de las articulaciones para guardar estados emocionales y después fusionarlos, colapsar uno con el otro, apilar varios estados emocionales. Esta era como la faceta estratégica. Cuando enseñábamos de esa forma, a muchas personas les costaba comprender todas las dimensiones de ese principio, de ese modelo esencial, un anclaje. Ahí surgió la posibilidad de, ¿qué tal si en lugar de usar el cuerpo usamos el espacio para anclar
estados emocionales, estados de conciencia. Y entonces, allá por los años 86, 87, y ya en algunas prácticas, aún sin saberlo, empezamos a hacer anclajes espaciales. Y el ir moviéndose de un paisaje a otro, de una metáfora a otra, permitía a la gente usar los anclajes de una forma diferente a las que se habían usado hasta ese momento, guardando en partes del cuerpo esas memorias. El anclaje es la construcción de una memoria. Entonces, quizás estas formas metafóricas de guardar memorias ha mostrado a lo largo de los años tener una profundidad, una fuerza y una duración mucho mayor que cuando se hacían mecánicamente en el cuerpo. Así que allí fue surgiendo uno de los conceptos que para esta época es central en las prácticas, que es rituales estratégicos metafóricos. La idea de un ritual, una secuencia de gestos, unas acciones plenas de sentido, estratégicas, porque en esa secuencia se llaman ciertas cualidades de conciencia, ciertas cualidades emocionales, ciertas cualidades de sentimiento, de sensación, en una determinada secuencia para producir algún resultado. Cuando esa secuencia estratégica es una serie de pasajes a través de paisajes metafóricos, creo que allí tenemos la fórmula para las posibilidades de aprendizaje del futuro. Aprender contenidos, aprender estrategias, aprender formas de conciencia en una secuencia estratégica metafórica. Permítanme darles un ejemplo de esto. Siempre lo más cercano, y para esta posibilidad que nos dan las pantallas, está esto de colocar en nuestras manos dos representaciones. Vamos por la vida muchas veces pidiendo permiso, pidiendo perdón, sintiéndonos víctimas de situaciones que se nos presentan en la vida, sin expresar la totalidad de nosotros, dejando una gran cantidad de energía propia en nuestra sombra. Entonces, el otro día les explicaba un poco de estos dos campos, el campo de lo favorable, de lo conveniente, de lo potencial, y el campo del control de calidad, de lo que falta. También es donde muchas veces comienza expresándose nuestra sombra. Entonces, digamos, vamos por la vida con esta máscara de yo no puedo, perdón, no tengo la fuerza, yo no soy suficientemente bueno. Esa es nuestra máscara. Mientras que internamente hay todo un poder, toda una fuerza, toda una agresividad, toda una potencia que está siendo guardada. Jung llamaba esto la máscara y la sombra. Nos ponemos esta máscara de debilidad para presentarnos al mundo, y adentro nuestro están estas energías poderosas que no les permitimos que salgan. Entonces, hagamos esto. Van a colocar
en uno de los campos esa energía máscara. Y yo no puedo, yo soy la víctima del universo. Y en el otro campo, toda esa agresividad, toda esa fuerza, toda esa energía. Les doy un momento para que puedan sentir ambas al mismo tiempo. La energía mínima de la máscara, la energía máxima de la sombra. Y en su propio tiempo, los voy a invitar a que las reúnan, como esas dos energías pueden crear ese movimiento que sea para ustedes el más conveniente, quizás mezclándose, vinculándose, formando una sola energía, quizás trasvasando esa energía de la sombra al campo de la máscara para tener una energía completa, quizás reuniéndolas en un solo campo y guardándolas en su cuerpo. Recordando cómo es estar íntegros, completos. Cómo es ser ustedes al 100%. Para esos momentos en los que sienten que no tienen la fuerza para ese momento de vida, recuerden que sí la tienen. Lo único que está guardada en ese lugar que Jung llamaba la sombra. Y con esta práctica sencilla van a poder traer su potencial al presente. Para los que les gusta el movimiento corporal, pueden colocar dos espacios, el espacio de la víctima y el espacio de la energía sombra, y moverse de una a otra, caminar de una a otra, mecerse de una a otra, hasta que esas dos energías se integran en la gestualidad central. Entonces puedo ir hacia la debilidad en una, y puedo ir hacia el poder y la fuerza en la otra, y volver a la debilidad, y volver a la fuerza, y en esa danza de ir y venir, encontrar nuestro potencial en el presente. Va a tener una emocionalidad, va a tener una actitud de conciencia, va a tener un tono de voz, va a tener una fuerza mental completamente diferente. Entre las ideas que quería contarles hoy, me aparecía un haiku maravilloso que surge de una charla entre Bashō, que era un gran maestro, y uno de sus discípulos. La escena, para que les dé uno de los principios que para mí es esencial en este camino de lo metafórico, dicen que llega el alumno y le entrega su haiku al maestro. En él decía: libélulas rojas, quitadle las alas, son pimientos. Bashō escucha, recibe ese haiku y comprende en su esencia que debe ser expresado en el ámbito de la belleza. Y entonces le devuelve a su discípulo este haiku.
estos pimientos, agregadle alas, son libélulas. Aquí hay dos conceptos esenciales para la práctica del mundo metafórico, de la magia de las metáforas. Nuestra cultura tiende a usar la mente, y la mente tiene la cualidad y la habilidad para separar, para entender, diseccionar para entender, separar, entonces es su estrategia. Allí la estrategia del alumno, ¿no? La mente cotidiana, la mente no entrenada, sacarle las alas a una libélula. Y Bayo le devuelve la magia de la belleza, la magia de la conciencia más amplia y elevada, la magia del unir, la magia de reunir, para poder actuar, comprender. Y entonces a ese pimiento le agrego unas maravillosas alas y levanta su vuelo mágico una libélula. Siento que hay muchas prácticas que están nacidas de las conciencias de diseccionar, separar, mecanizar. Y siento que tenemos que recordar que el mundo metafórico, que la magia de las metáforas, está en esa dimensión de la unión, de la reunión de elementos, de la vuelta a la unidad. Escuchaba a Haramein también diciendo que tenemos una ciencia de el estallido, de la explosión, de el empujar las cosas para lograr resultados. Así un cohete gasta millones de litros de hidrógeno para llevar una pequeña nave al espacio. Este concepto de la explosión, de la implosión y explosión, esa polaridad, nos mantiene encerrados en este mismo campo de la separación y de la disección. Son como lógicas de un paradigma anterior. Tenemos que recuperar estos paradigmas de transformación, transmutación, disolución para que algo ocurra. Y entonces ya están proponiendo modelos físicos de antigravedad que permitirían llevar enormes naves hacia el espacio, simplemente desconectando el peso de esa nave, sacando algo, disolviendo algo, esa atracción de la fuerza de gravedad. Entonces, la invitación es a iniciar un camino donde la comprensión de esas técnicas, de esos diseños que vamos recibiendo, aprendiendo, ¿cuál sería la forma bella de contarlos? ¿Cuál sería la forma más sabia, más trascendente de contarlo? ¿Es algo nuevo? No, ciertamente no lo es. Cuando aprendíamos Tai Chi Chuan, nos contaban una leyenda de cómo había comenzado. Se decía que los monjes meditaban en China en posición de sentados, largas horas al día, con lo cual perdían su fuerza muscular. A lo largo de esas prácticas,
sus cuerpos se debilitaban. Y entonces se les ocurrió, a partir de unas ideas hindúes que trajo Bodhidharma, empezar a jugar los juegos de los 5 animales, o observar la naturaleza y invitar al cuerpo a que haga esas mismas prácticas. Entonces, si uno puede simplemente tomar ese movimiento corporal y expresarlo, quizás un movimiento de Tai Chi expresaba el movimiento de un ala, de un ave, o invitaba al equilibrio de una grulla, o invitaba a un movimiento de águila proyectándose en el espacio, o quizás el movimiento del agua, la danza del agua, sintiendo que cada célula del cuerpo es una porción de este agua meciéndose en las corrientes marinas, en el fluir de un río, que esas manos son como un trigal que se mece en el viento. Y entonces comprendieron que la forma de aprender era a partir de una metáfora. Incluso muchos años después, siempre estaba intrigado por un movimiento que se llamaba Buscando la aguja en el fondo del mar, un movimiento muy bello en el Tai Chi, donde uno puede expresar esa metáfora inicialmente de buscar la aguja en el fondo del mar. Cuando muchos años después, y luego de no recibir muchas respuestas de qué significaba esa frase, encontré que había un cuento en Viaje al Oeste, donde se relataba que había un viaje de un personaje que era el Rey Mono, un personaje mágico, nacido de una gota de energía divina en un huevo de piedra. El mono nace ya adulto con todos sus poderes, es guiado por un maestro taoísta que le enseña magia taoísta y se convierte en uno de los seres más poderosos del universo. Al no conseguir armas para poder combatir con demonios que atacan la isla donde vive su pueblo, le dicen que tiene que viajar al fondo del mar y pedirle un arma poderosa al Rey Dragón. El Rey Mono viaja, combate con una cantidad de guardianes del reino del Rey Dragón, y como no lo pueden detener, el Rey Dragón accede a darle una de las armas más fuertes, más poderosas. Para el Rey Mono, estas armas son apenas juguetes que se rompen en sus manos. No sabiendo qué hacer, el Rey Dragón le dice que si puede quitar el pilar que sostiene el cielo, sería de él. El Rey Mono va, observa este pilar que sostiene el cielo, donde viven los dioses, y ve una inscripción, y como es un mago, hace la invocación y ese pilar quita el sostén al cielo, produciendo un terrible terremoto para los dioses, primer conflicto entre el Rey Mono y los dioses, y lo convierte en un bastón que lo usa en todas sus aventuras. Cuando ya no necesita el bastón, lo convierte en una aguja que coloca detrás de su oreja. El movimiento que hicimos durante muchos años era el relato de ese viaje.
El rey mono viaja hasta el fondo del mar y hacemos un gesto con la mano de ese viaje. Encuentra el pilar del oeste que lo convierte en un bastón. Utiliza ese bastón para sus luchas y lo convierte en una aguja que coloca detrás de su oreja. Todos los datos estaban ahí en esa historia. Y ese ritual estratégico metafórico contaba un viaje de enfrentar los desafíos y conseguir el don del objetivo que nos planteamos. Ya sea que uno escuche la historia como un relato para la mente inconsciente, ya sea que uno haga los pasos del movimiento del Tai Chi como un ritual estratégico metafórico, estoy guardando en mi mente inconsciente que la siguiente vez que esté en dificultades, tengo que ir a las profundidades, encontrar el don, el objeto de poder, traerlo a la superficie, usarlo y guardarlo hasta la siguiente aventura. Entonces, es posible para nosotros tener estos rituales estratégicos metafóricos para las diferentes necesidades de los seres humanos. Hace muchos años, en plena crisis del 2001, teniendo mucho tiempo para recorrer librerías, tuve un insight muy significativo. Entrando en una librería, se me hicieron figuras que eran los mismos nombres en los títulos de los libros. El miedo, la ira, las dudas, la toma de decisiones para las dudas, las posibilidades de cambiar creencias, las creencias. Y dije, ¿cuántos temas habrá? ¿Cuántos temas me cuenta la gente cuando viene a las entrevistas individuales o los alumnos me consultan en los cursos? ¿Cuántos temas habrá? Y me di cuenta que no había muchos. Que tenemos las emociones, que las vivimos como limitantes, la tristeza, el miedo, el enojo, la vergüenza, ciertas actitudes mentales, la confusión, la frustración. Había un número determinado de temáticas. ¿Cómo sería tener un ritual estratégico metafórico para cada una de esas necesidades humanas? Y allí empezó estos años, del 2000 hasta aquí, de pensar prácticas que podamos desarrollar, que sean bellas, que sean efectivas, que utilicen la dimensión de lo metafórico. Entonces, fueron llegando también otras informaciones significativas. De pronto, Sisi, mi mujer, encontró algo que se llama OCO, Organización Cerebral Óptima. Yo durante mucho tiempo imaginaba que debíamos dar un poco de información y invitar a prácticas, y que después las preguntas que surgían de ahí eran la forma más efectiva para enseñar. Y ese proceso de aprendizaje, de incorporación de la información, decía, la información llega desde un impulso en el campo del cerebelo, pasa al hemisferio derecho, pasa al prefrontal derecho, prefrontal izquierdo, hemisferio izquierdo y de nuevo a tallo cerebral. Esa circulación implica
que desde algo que hacemos en forma metafórica, proyectados en conexión con el futuro, con lo desconocido, comienza a ser descubierto, comienza a ser descrito y comienza a ser parte de nuestra naturaleza. Entonces, si queremos que un niño, si queremos que un joven, si queremos que un alumno guarde profundamente un aprendizaje, quizás ese sea el circuito más efectivo para organizar nuestras prácticas. Me gustaría en este punto, entonces, darles una segunda práctica para esta idea que estoy compartiendo con ustedes. En estos días que pasamos por situaciones emocionales intensas, imaginen la emocionalidad que puede estar en la garganta, en el pecho, en el abdomen. Es raro que tengamos emociones en un brazo o en una pierna. En general, lo emocional va a estar en este campo central, además simétrico en su cuerpo. Lo imagino como una serie de frecuencias, vibraciones, campo energético. Ese enojo, esa tristeza, ese miedo, cómo vibra, cómo se mueve, cómo está allí en mi cuerpo. Luego, lo que vamos a hacer es tomarlo desde el cuerpo y armar una representación allí al alcance de la mano. Si fuese un objeto, un animal, una planta, ¿qué sería? Es mejor que lo mantengamos en esos niveles, objetos, energías, una planta, un animal, ciertamente. En general, esas emocionalidades muchas veces tienen una expresión en peces, reptiles, insectos o mamíferos. Si le dan permiso al artista que hay en ustedes, decíamos que las metáforas son poesía, son imagen, fotográfica, cinematográfica. Si contasen ese campo energético, quizás por el color, por la forma, por la intensidad, es como que, ¿sí? Y quizás hay emociones que se expresan como piedras, hay emociones que se expresan como nudos, hay emociones que se expresan como animales feroces, hay emociones que se expresan como fenómenos de la naturaleza, como tormentas, como tornados. ¿Cómo es esa emoción en ustedes? Cuando tengo esa emocionalidad, esto que está aquí afuera tiene que ser igual que esto que está aquí dentro. Cuando los artistas, un poeta, puede pasar días enteros para encontrar una palabra que cuente una emoción. Un pintor puede pasar días en encontrar el color, la forma, para contar una emocionalidad, ¿sí? Así que no hay problema si le toma un poquito de tiempo encontrar esta interfase entre esta energía que está aquí y la metáfora. Esta emoción es como y aparece una metáfora. Una vez que esto que pasa dentro y eso que está allí afuera es igual, les voy a pedir
que se conviertan en un mago poderoso, en una maga poderosa, que puede tomar esas representaciones, ese ser, y elevarlo a través de su casa, hacia un cielo, si es de día un cielo azul, si es de noche un cielo nocturno, hacia la atmósfera, hacia un lugar, a veces hay un pasaje de oscuridad, hacia un lugar de mucha luz. Puede ser un sol, una estrella o simplemente un campo de luz. Cuando ese arquetipo llega a ese campo de luz, se convierte y es de la cualidad de la energía, de la luz o de lo alado. Muchos símbolos como los ángeles o aves se expresan continuamente en la pintura, en la poesía, en la literatura mística, como expresiones de estas emociones transmutadas allí en lo alto. Entonces, cuando tienen esa energía de la cualidad de lo energético, luminoso, alado, si todavía no tiene esa cualidad, pueden seguir elevándolo a un segundo espacio luminoso. Si todavía es material el arquetipo, lo suben a un tercer espacio luminoso, y a un cuarto y a un quinto, los que necesiten, para que el símbolo sea de la cualidad de lo luminoso y de lo energético, quizás, ojalá, maravillosamente de lo alado. Ese resultado final es la transmutación de esta energía. Unos amigos, Juan Carlos y Nora, del mundo de la homeopatía, me contaban cómo se podía tomar el veneno de una serpiente, dinamizarlo, diluirlo más y más veces, y colocarlo en un globulito de azúcar. Y lo que quedaba en el globulito de azúcar era solo la energía de aquel veneno de serpiente. Entonces, si alguien tomaba esa condición energética, algo que estaba contraído muscularmente, que era lo que producía el veneno de esa serpiente, producía el efecto complementario de relajarlo. Y entonces, cuando apareció esta dinámica, creada por la Golden Dawn en Europa y traída por Robert de Sual como el sueño dirigido en una de las direcciones de las transformaciones, que son las transformaciones de ascenso, yo dije, tenemos una metáfora de nuestro síntoma, tenemos una metáfora de nuestra conciencia en el momento presente que me está haciendo daño, que me está lastimando. Y entonces, una de las formas era esta de integrarla con nuestra máscara. Otra forma, ya no horizontal, sino vertical, es transmutarla, llevarla a su versión de más alta vibración, y luego esa más alta vibración, que es como una dinamización homeopática del símbolo, la traigo y la coloco donde antes estaba la emoción de desarmonía. Y entonces ahora tengo esta energía luminosa, alada, que la puedo respirar, y quizás eso pesado, duro, o eso de puntas, agresivo, hiriente, ahora tiene esta cualidad de lo luminoso y alado. Y se sincroniza con la respiración.
el corazón con alas es uno de los símbolos que más me gustan para vincularme con mi cuerpo. Y entonces podemos tomar cualquier emoción, cualquier energía emotiva significativa, colocar una representación fuera de nuestro cuerpo, porque es más fácil transformarlas cuando están disociadas, aunque todavía sienta esa emocionalidad en el cuerpo. No necesito, cuando la saco, que desaparezca, ¿sí? Alcanza con que a veces en esa gestualidad de separarla disminuye la intensidad. Ya hay un primer paso de cambio y de transformación. Cuando hacemos la elevación, la dinamización y tenemos el nuevo arquetipo, va a ser muy sanador meditar sobre ese símbolo y su movimiento. Quizás en lugar de ser un ser alado, sea un pegaso de luz dorada. Y entonces, en lugar de ser solo el movimiento de las alas, es esta cabalgata en el aire y en el espacio. Esta fue otra de las metáforas que me aparecieron como sanadoras de alguno de mis procesos. Pero es válida cualquiera que a ustedes les aparezca. Siempre decimos que su mente inconsciente es mucho más sabia que las consignas, que el diseño de la práctica. Confíen en sus intuiciones a medida que vayan haciendo esta práctica. Entonces, tenemos esto, posibilidades de tomar dimensiones de nuestra conciencia en cualquiera de sus niveles, expresarla metafóricamente y transformarla. En este tiempo que las emociones están a la orden del día, restrinjo un poco el modelo de la magia de la metáfora a la operación de magia emocional. Ciertamente podemos hacerlo con procesos de conciencia, podemos hacerlo con energías corporales, con síntomas corporales. Se podría hacer casi con cualquier cosa que pudiésemos invocar como un campo de información y energía. Así que, disculpe. Así que la invitación es acercarse a este mundo, el mundo de los símbolos, el mundo de la magia, el mundo de la ciencia ficción, que parece como, esas son cosas de chicos, son cuentos mágicos, esos son metáforas, no tienen que ver con nosotros y con las cosas importantes de nuestra vida. Ciertamente, nuestros encantamientos, nuestros hechizos, nuestra magia tiene forma de sueños, tiene forma de estas imágenes que va presentándonos metafóricamente el cine, la literatura. Cuando empezamos con esto, era una zona desierta. No había películas como El Señor de los Anillos o Harry Potter. Las primeras películas como Laberinto y otras de estas metafóricas, en general estaban solo una semana en cartel y solo unos pocos íbamos apasionados a verla. Como había tan poco interés en eso, desaparecían. Gracias a Dios, este es un momento donde la televisión, el cine, los superhéroes que yo leía en las revistas cuando era chico, ahora se mueven, actúan, tienen efectos especiales. Realmente es un momento maravilloso.
los científicos más avanzados, los que nos cuentan la ciencia que va a ser cotidiana en el futuro, nos la cuentan a través de metáforas, de símbolos. Nos contarán que hay un mundo donde todos los habitantes son puntos, y se llama Linealandia, y otro donde son figuras y se mueven en su mundo y son triángulos, cuadrados, cubos, y los más sabios son los círculos, y ese será Planolandia, y estarán Espaciolandia, aquí donde se mueven las formas que tienen volumen, y siempre los de un mundo les cuesta comprender el movimiento y la existencia de ese mundo superior. Nosotros que nos movemos en Espaciolandia, tenemos el desafío de movernos a esa cuarta dimensión, a esa quinta dimensión, y empezar a comprender mecanismos que nos saquen de esta 3D que intenta comprender con el hemisferio izquierdo, diseccionando y separando, como decíamos antes, separando para entender. Hay una cuarta dimensión, una quinta dimensión que entiende holísticamente, que entiende globalmente, que entiende con una sabiduría que estamos explorando muy poco. Joe Dispenza habla de una conciencia convergente, que está todo el tiempo observando, pensando en los objetos, en las cosas del mundo. Y él invita a estar atentos y conectados con lo que no es las cosas, con ese vacío cuántico, universal, manifestador. Hace unos meses que venimos practicando cotidianamente eso, colocar nuestra conciencia en lo que no es. De nuevo, ¿es algo nuevo? No. Don Juan ya se lo proponía a Castaneda. Observa la sombra entre las hojas. Observa lo que no es el árbol, le decía, para entrar en conexión con las conciencias del poder. Y entonces, una invitación también en estos días, que tenemos este enfoque convergente en los objetos, las cosas, la información, invítense a una meditación de pensamiento divergente. Focalizo mi atención en lo que no es. Si imaginamos que todo lo que existe en este universo es el 0,000001 y el espacio cuántico manifestador es el 99,99999999, ¿sí? Habiten, dejen que su conciencia viaje el mayor tiempo que les sea agradable en ese pensamiento divergente, en esa conciencia de conexión con ese campo potencial. Muchas cosas interesantes llegan de allí. Todo llega desde allí. Y también la construcción de su vida en el futuro. Dispenza dice que después de los 35 años, si no tenemos un trabajo interno, repetimos nuestra historia una y otra vez. Por eso la gente muchas veces dice, y bueno, parece que fue ayer, pasaron 10 meses y parece que fue ayer. Los días son tan iguales, repiten tanto, que entonces un día colapsa con el anterior y sí, realmente 10 meses parece un solo día. Si recuerdan cómo eran cuando eran niños tenían esta curiosidad y todo era nuevo, y todo era un asombro.
todo estaba llegando desde esa dimensión y se manifestaba para ser celebrada y descubierta. Los invito a estos días volver a esta conciencia de niño, a esta conciencia divergente, maravillarse, sentirse curiosos con todo eso que va llegando y manifestándose desde ese infinito potencial. Entonces, con esta última invitación, los invito a encontrarnos en algún nuevo cruce de caminos a través de este medio o encontrándonos en algún entrenamiento compartido. Muchas gracias por estar allí. Un gran abrazo.